La siguiente ponente es Mónica Busets y va a presentar un trabajo sobre exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia y desarrollo del cerebro. Mónica, cuando quieras. Voy. A ver, no sé, espérate un momento. ¿Qué? Cambio. Ahora. ¿Veis Sí. la presentación? Sí, sí, se ve muy ¿Ahora? bien. Muy bien, perfecto. Vale, voy a ir, no súper rápido, pero intentaré que se entienda. Pero como vamos tarde, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Yo me llamo Mónica Busets y trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Y voy a explicar algunos de los resultados que hemos tenido en los últimos años sobre exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia y desarrollo del cerebro. Un poco para situarnos, esto es el espectro electromagnético y lo que voy a hablar hoy va a ser de la parte esta del medio que se llama microwaves. Esta parte de aquí que va desde radio, televisión, antenas de telefonía móvil, uso de teléfono móvil y aquí, como ya ha avanzado la tecnología, faltaría poner tablets, portátiles, teléfonos inalámbricos que cada vez se usan menos y el wifi. Así esta parte, solo para situarnos un poco en todo el espectro. No voy a hablar de campos de baja frecuencia, como son las líneas de alta tensión, etcétera, ni de radiación ionizante. Esto no vamos a hablar hoy. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué nos interesa en el ámbito de la salud pública? Ha habido en los últimos años una rápida evolución de las tecnologías. Hemos pasado muy rápido del 2G al 3G, al 4G, el 5G está llegando. También los dispositivos móviles están evolucionando de una manera increíble. Los usos que podemos hacer con ellos, antes se hacía la llamada tradicional, que se llama, pero ahora ya se puede, los niños y niñas y adolescentes ya están empezando a mandarse mensajes de vídeo y están siempre mirando series o TikTok y online. Son usos que hace 20 años no pensábamos que esto iba a evolucionar de esta manera. Y como los más jóvenes son los que tienen más capacidad de adoptar en su vida cotidiana todos estos usos, por eso están a mayor riesgo de tener una exposición mayor, pero se sabe muy poco sobre cómo están expuestos. Y también es una de las poblaciones más vulnerables, ya que están aún en crecimiento y cualquier exposición puede afectarles más. Voy a hablar toda la presentación, la he traducido toda, creo, pero las siglas RF, EMF, lo he dejado en inglés porque si no en castellano es un lío, pero esto me refiero a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, que es la exposición que vamos a estudiar. Entonces, voy a explicar así muy rápidamente. Nosotros lo clasificamos como en tres tipos, con tres grupos o tres tipos de fuente. Lo que son llamadas de teléfono, tanto móvil como inalámbrico, que es la llamada tradicional en la que no hay un vídeo, no estás llamando con el vídeo con una aplicación, sino la llamada normal de toda la vida, digamos. Las actividades de pantalla, que serían los otros usos que se hacen de teléfono móvil, de la tablet o del portátil, si estos están conectados de manera inalámbrica, claro, como mirar social media, mirar Instagram, jugar juegos online, ver vídeos de Netflix, etc. Y el campo distante, que llamaríamos, que son todo el tipo de antenas que nos pueden estar alrededor nuestro, que son diferentes bandas de frecuencia. Radiotelevisión, lo que se llama downlink y uplink, que he puesto aquí un dibujito. Downlink es el campo que recibimos cuando la antena se conecta al móvil y uplink es cuando el móvil se está conectando a la interna. Así que hay dos flujos de transmisión de información, de la antena al móvil y el móvil a la antena. Y estos tres tipos los diferenciamos porque son usos muy diferentes, pero también la población o nosotros estamos expuestos de una manera muy diferente. La primera, las llamadas de teléfono,
Lo ponemos normalmente el teléfono muy cerca de la oreja porque queremos escuchar. Ahora sí que cada vez hay gente que usa el altavoz o auriculares inalámbricos, pero bueno, el uso tradicional de la llamada, si es cerca de la oreja, son normalmente cortas, a no ser que hay alguien de la población que está llamando muchas horas, pero en general son cortas y la exposición es muy elevada. En ese momento el teléfono se está conectando constantemente para la antena para transmitir información. En cambio, las actividades de pantalla, el teléfono está ya más lejos de nuestro cerebro, normalmente a 20, 30 centímetros, hay gente más lejos, pero normalmente unos 20 a 30 centímetros. No, a veces puede ser de corta o larga duración, depende de la actividad que estemos haciendo. Entonces, el cerebro recibe mucha menos intensidad de la exposición a campos electromagnéticos. Y después está el campo distante, que son todas estas telas que nos pueden estar rodeando. Está mucho más lejos, ya no es tanta exposición al cerebro, todo el cuerpo recibimos con una exposición bastante homogénea, pero es bajísima, es muy, muy, muy baja comparado con la llamada al teléfono. Entonces, siempre, ya veréis, estudiamos como estos 3 tipos de fuentes que le llamamos, que las agrupamos de esta manera, para intentar entenderlas también un poco. Entonces, ¿por qué el cerebro? No me voy a extender mucho, pero durante el embarazo y los primeros años de vida, hasta la adolescencia y el adulto, el cerebro se está desarrollando constantemente. Entonces, pasan muchos procesos. Se sabe que si hay algún insulto, hay algún factor externo que interviene y pasa en algún momento crucial, se sabe que puede ser que después el cerebro no se continúe desarrollando como se debería continuar. Así que por eso es muy importante el desarrollo del cerebro, intentarlo proteger en estos años, bueno, hasta el adulto también. Sí, el cerebro yo creo que es un órgano que es muy importante intentarlo proteger lo máximo posible. ¿Y por qué el sueño es crucial, como seguro ya sabéis, para la salud y el desarrollo? Una duración o calidad del sueño inadecuado se ha asociado con una peor salud tanto física como mental, y hay estudios que dicen que el del 20 al 40% de adolescentes tienen una duración de sueño insuficiente, lo que es una consecuente mayor somnolencia diurna, que encuentro que es una prevalencia bastante elevada. Entonces, ¿cómo nos afecta? ¿Por qué estudiamos todo esto? La luz artificial, cuando empezó en el siglo XIX, ya hizo que la puesta de sol ya no representara el fin del día, se empieza a hacer vida social hasta muy tarde, esto significa que vamos a dormir más tarde y hacemos muchas actividades. En el siglo XXI, con todas estas tecnologías alrededor nuestro, ya no tanto luz artificial amarilla, como las lámparas de toda la vida, sino ya empezamos con mucha luz azul de todos estos dispositivos, y esto hay la preocupación de que pueda conllevar a menos horas de sueño, una peor calidad y también menor capacidad cognitiva y más problemas de salud mental, por lo que podría llegar a ser un problema relevante de salud pública. Entonces, ¿qué mecanismos pensamos que pueden estar detrás de esto? Una cosa es que simplemente el uso de la tecnología desplaza el tiempo de ir a dormir. En vez de ir a dormir a la hora que se tiene que dormir, se va más tarde porque se está distraído con lo que se está mirando, cualquier cosa, Instagram, vídeos, lo que sea. Otra cosa es que incrementa nuestra estimulación mental y entonces no nos deja ir a dormir porque hemos visto alguna cosa que nos ha emocionado o alguien, no sé, un compañero de clase nos ha insultado o no estoy pendiente de si tengo no sé cuántos likes en Instagram y no me puedo ir a dormir. Entonces, esto sería un mecanismo que también el uso de tecnologías podría conllevar. El otro es la luz azul de las pantallas, que también se está estudiando que este tipo de luz está estimulando la melatonina y otros procesos del cerebro que hace que no podamos dormir y que también puede llevar a otros trastornos. Y el último, que sería la exposición a las radiofrecuencias que estos dispositivos emiten. Así que el uso de dispositivos podría conllevar diferentes tipos de exposiciones, digamos, o diferentes motivos por el cual podríamos tener estos trastornos. Entonces, en diferentes proyectos europeos, Miguel Servet del Carlos III y otro proyecto internacional, voy a presentar
hemos intentado evaluar la exposición a estos campos en niños, niñas y adolescentes y cómo pueden afectar a la función cognitiva, salud mental y sueño. Primero, para todos estos estudios hemos usado siempre el proyecto INMA, que es una cohorte de nacimiento. Sí, invitamos a las madres cuando estaban embarazadas a participar al estudio. La primera región empezó a invitar en el 97, así que ahora tienen 24 o 25 años y los hemos estado siguiendo durante toda la vida. Entonces, para este estudio, a diferentes edades, entre los 8 y los 18 años, les hemos preguntado el uso que tienen de todas estas tecnologías y también si tienen algún trastorno de sueño, etc. Y también voy a presentar datos que también he unido. Se ha hecho lo mismo en otras cortes europeas, en Holanda, Dinamarca, en Suiza y una en Corea. Así que voy a presentar datos, sobre todo aquí nacionales, pero también que hemos trabajado con otros países. Entonces, como he dicho, tenemos estas tres fuentes que nos interesan. ¿Cómo hemos recogido esta información? Para recoger cómo llaman por teléfono o qué actividades de pantalla, cuando los niños y niñas eran muy pequeñitos, la madre contestaba. Y cuando se han ido haciendo más mayores, el participante mismo ha ido contestando. Y después, en un subestudio, nos han completado también esta información durante 7 días con un diario, falta una ahí, un diario durante 7 días porque nos interesaba para el sueño ver el uso que se hacía a partir de las 7 de la tarde, el uso vespertino que le llamábamos, que es las horas antes de ir a dormir. No tanto el uso general de dispositivos, sino también por la tarde-noche. Y entonces con esto se ha hecho con un diario, en que los niños y niñas mismos iban rellenando. Y para el campo distante es un poco más complicado. Los ingenieros han hecho estos modelos, unos modelos geoespaciales de 3 dimensiones, que ahora haré un breve resumen, y también en un subgrupo de unos 550 participantes de toda Europa, han llevado unos medidores que los llevaban durante 3 días seguidos, lo llevaban aquí encima, por la noche en la mesita de noche, para ver durante 3 días cuál es su exposición a campos en la casa, en la escuela, cuando van de casa a la escuela, al aire libre, etcétera, con diferentes bandas de frecuencia. Solo muy brevemente para estos modelos, lo que hacemos es que las compañías de telefonía nos pasan los datos de dónde están las antenas. Estos triángulos verdes que se ven son la distribución de antenas en una ciudad, en Holanda en este caso. Entonces, es un modelo que con la información técnica de las antenas permite ver cómo se difunde, cuál es la intensidad de los campos de manera espacial. Como veis aquí, los que son más clarito es de intensidad más alta y los más oscuros es de intensidad más baja. Aquí, por ejemplo, aquí es un parque muy grande y es muy alto porque como no hay, los edificios hacen barrera con estos campos. Entonces, aquí es un parque muy grande, como veis aquí en la foto, un parque muy grande. Como no hay nada que bloquee, se recibe mucha intensidad de la radiación. Y estos son 3D porque permiten, como los edificios bloquean, aquí tenemos un ejemplo de las antenas, permiten proyectar, porque tenemos la información técnica de la antena, hacia dónde proyectan, etcétera, y podemos ver exactamente cómo estos edificios aquí bloquean, por eso detrás es como azul, o sea, baja intensidad, pero arriba es mucho más intensidad. Y en todas las casas podemos asignar un valor, y esto es lo que hemos hecho con los participantes. Puedo contestar preguntas más detalladas si algo no se ha entendido después. Esto es muy más complicado con las fórmulas, pero solo para explicar qué hacemos. Los ingenieros calculan lo que absorbe, la cantidad de intensidad que absorbe el cerebro para cada uso. Ellos calculan con unas simulaciones. Si estás usando el teléfono así para llamar y estás usando 3G o 4G, ¿qué cantidad, qué absorbe el cerebro? O si estás usando la tablet a 20 centímetros, mirando un streaming con Netflix, ¿cuánto absorbe el cerebro? Esto es el SAR, que se llama, y se multiplica por, esto es lo que absorbe el cerebro, esto es
lo que emite el dispositivo y aquí tenemos la duración. Pues el niño está llamando 1 hora o 5 minutos o 3 horas. Entonces se multiplican todos estos números para darnos la dosis que recibe el cerebro para cada uso, para cada dispositivo. Y hemos hecho esto para el uso diario, pues durante el día, de media, pues miro Netflix 1 hora y llamo durante 5 minutos y bla, bla, bla. Y esto lo tenemos para cada. Y con el diario, como también tenemos lo del el uso vespertino, desde las 7 de la noche hasta que se van a dormir, hacemos lo mismo con el evening, la parte de la noche, tarde-noche. Y esto para cada fuente lo tenemos para cada dispositivo, para cada uso, para cada fuente y en global. Así que lo que hemos hecho nosotros es calcular una intensidad de dosis para cada una de las fuentes que he explicado antes, llamada, actividades de pantalla y campo distante y en global también. Y esto es lo que vamos a usar. No lo vamos a mirar en detalle de cada uso. Entonces, ¿cómo miramos función cognitiva y mental? Tenemos psicólogos o psicólogas que van y hacen test a los niños o también ahora ya usamos también test computarizados o si no, también las madres o los participantes mismos cuando son más mayores contestan cuestionarios. Y para el sueño también es un cuestionario que en este caso, como eran más pequeñitos, contestaba la madre de trastornos de inicio y mantenimiento del sueño, trastornos del despertar y somnolencia excesiva, pero también llevaron durante una semana unos 350 participantes del proyecto ISMA en España este tipo de reloj durante 7 días que nos permite medir de manera más objetiva diferentes aspectos fisiológicos del sueño. El tiempo total que duermen, la eficiencia del sueño, cuánto de todo el tiempo que están durmiendo, estirados en la cama realmente duermen, cuánto se despiertan durante la noche y cuánto tardan a dormir, la latencia del sueño. Entonces voy a presentar un poco diferentes resultados que así también podemos discutir un poco al final, si da tiempo. Esto es el proyecto en el que todos estos participantes, 529, en todos estos diferentes países o regiones, llevaron este dispositivo durante 3 días encima. Aquí veis la edad de los participantes, más o menos, entre los 8 años, los de Guipúzcoa eran los más jovencitos y los de Menorca son los más mayores, unos 18 años. Y vemos aquí, esto es el total de la mediana de niveles en estos 3 días. Y vemos que son bastante diversos, pero van más o menos, los más bajitos son los de Suiza, unos 40 microvatios por metro cúbico, y en Granada, que nos sorprendió un poco, son un poco los más elevados, unos 180. Solo para tener una referencia, los límites que se llaman legales de safety, que no son dañinos, bueno, los que están legales son 10.000. Sí, el límite que nos podemos sobrepasar es 10.000 microvatios por metro cúbico. O sea que estamos muy, muy, muy por debajo de lo que representa que sería el límite legal o de peligro. Después, también miramos en la escuela, en casa y traveling, o sea, cuando van a la escuela, de la escuela a casa, esto ya sabíamos y hemos confirmado que los niveles son mucho más elevados, porque seguro que si veis en el metro, en el autobús, en el tren, aparte que todo el mundo usa su dispositivo, todo el mundo está usando dispositivos, todo el mundo está mirando al móvil cuando vamos viajando, y como nos movemos en el espacio, el móvil tiene que irse conectando, no puede estar conectado a la misma antena todo el rato porque nos movemos y está todo el rato buscando cuál es la antena más cerca para transmitir de manera más eficiente la información. Entonces, como nuestro móvil y todos los móviles alrededor están haciendo lo mismo todo el rato, es cuando tenemos una exposición mayor. Después de la noche y el día, mucho más elevadas durante el día que la noche, también lo que íbamos esperando, y fin de semana o día entre semana un poco variado, no hay un patrón exacto en todas las
sitios. Aquí vemos un poco por diferente banda de frecuencia, se ve aquí en las diferentes regiones el teléfono inalámbrico, el wifi, radio televisión, las antenas de radio televisión, el uplink, que es cuando transmite del móvil a la antena, y downlink, de la antena al móvil. Más o menos lo esperado, el downlink un poco el más elevado, también las antenas de radio de televisión. En Granada pensamos que los participantes viven muy cerca donde hay una antena la antena de radio y televisión. Normalmente estas antenas de radio y televisión cubren, por ejemplo, en Barcelona, en la montaña del Tibidabo hay una que cubre el 60% de Cataluña. O sea, tienen una cobertura muy, muy grande y lo más seguro que los niños de Granada vivían cerca de la antena esta. Entonces, solo un poco para descartar, intentamos ver los niveles a que si estaban relacionados con algunas características de las familias. Vemos que en las zonas urbanas los niveles de exposición son más elevados que en las rurales. Hay más antenas y más dispositivos y más móviles alrededor. También con nivel socioeconómico, educación de los padres. Los niños que tenían sus padres en niveles universitarios o más tenían un nivel de exposición menor que los de que sus padres tenían estudios primarios, y solo que las chicas, esto lo hemos visto en varios, lo hemos replicado, las chicas parece que usan más los dispositivos que los chicos. Aquí vemos, esto es lo que calculamos de la dosis, lo que he explicado de que calculamos la dosis total en el cerebro. Y vemos que a medida que aumenta la edad, los niños y niñas tienen mayor dosis en el cerebro. Esto es seguramente debido porque usan más los dispositivos y los usan también más cerca. Las chicas mayor exposición que los chicos. También repetimos lo mismo, niveles universitarios de los padres, menor uso, menor radiación, que también se transmite normalmente a menor uso, y la edad de la madre, bueno, es muy parecida, no hay mucha diferencia aquí. Después miramos si esta exposición estaba relacionada con inteligencia no verbal. Sí, un test de inteligencia que pasamos en los estudios del proyecto INMA, pero también en Holanda. Y vimos que una mayor dosis de esta intensidad de estos campos sí que estaba asociado a una reducción 0,1 punto en esta escala de inteligencia. Que es muy poco, 0,1 punto. Pensar que es como la media de la población es 100 y va desde 50 a 150. Sí, una reducción de 0,1 punto en la escala. Y esto sobre todo era por, aquí tenéis los tres fuentes que he explicado antes, sobre todo es por las llamadas teléfono, tanto inalámbrico como móvil. Aquí en la cohorte de Suiza solo lo que vieron es que sí, estos son dos tipos de memoria, una que se utiliza más la corteza de la derecha para ejecutar y la otra de la izquierda, que si en la figural memory, que nuevamente se usa más la corteza de la derecha para que pueda funcionar correctamente, justamente se preguntaba si se usaba más al llamar, se ponía más el teléfono a la derecha o a la izquierda. Justo los que ponían el teléfono más a la derecha son los que tenían un empeoramiento de esta memoria, no los que lo ponían a la izquierda. Un poco para ir refinando si estos resultados pueden tener sentido o no. Y aquí también vimos un incremento de síntomas de hiperactividad, inatención y de agresividad en los adolescentes, no en los niños, pero hay muchos números, pero lo explico así porque no hace falta ir al detalle. Pero cuando miramos de manera longitudinal, esto no se replicó. Esto es lo que esta tabla, un resumen. ¿Qué pasa? Si preguntamos en el mismo momento si usan el dispositivo y si tienen problemas de salud mental, no sabemos qué va antes, que es el problema que tenemos porque estos estudios son muy nuevos y no teníamos tiempo de ver en el tiempo qué pasa, porque lo que podría pasar es que justamente los niños que ya tienen o niñas que ya tienen problemas son los que usan más el dispositivo. No podemos diferenciar cuál es la dirección. Y este estudio, en esta diapositiva con tantos números, lo que muestro es que en este estudio que sí que tuvieron tiempo de preguntar y al cabo de 1 año y medio
ver primero qué dispositivos y después quién tenía problemas, no vieron esta dirección de la causalidad. Así que quizás estos resultados no son, no se pueden confirmar. Y con el sueño, voy muy rápido porque es que creo que es muy tarde ya, pero no vimos nada con los trastornos del sueño, pero sí cuando lo medimos con el reloj, la actigrafía, vimos que los que usaban más el teléfono por la tarde-noche, más las llamadas, tenían una reducción de 12 minutos del tiempo de dormir total. Que puede parecer poco, sí, es poco, pero quizás es algo significativo para seguir, para estudiar a ver si se confirma. Así que ya concluyo. La dosis en el cerebro de campos electromagnéticos, en particular las llamadas, se asoció a un menor inteligencia, coeficiente de inteligencia no verbal. En este diseño transversal que digo, lo preguntamos todo a la misma vez. La dosis en el cerebro de campos electromagnéticos se asoció a presentar más síntomas de inatención, hiperactividad, de comportamiento agresivo en este diseño transversal, pero estos resultados no los replicamos cuando tuvimos un diseño longitudinal. Así que, como conclusión de esta parte, tenemos que interpretar los resultados con cautela. Nos da alguna indicación, pero hay este problema de que quizás los niños y niñas que tienen problemas son los que usan más los dispositivos, y ahí está lo que llamamos posible causalidad inversa, que se tiene que estudiar. Y con el sueño no vimos una asociación con el trastorno del sueño, pero sí esta dosis vespertina, sobre todo de las llamadas de teléfono, sí que se asoció a menos tiempo del sueño. Entonces, parecería que para el sueño puede ser muy importante estas horas antes de ir a dormir, pero también interpretar con cautela. Este es el primer estudio que mira esto. Tenemos una muestra pequeña, 350 niños y niñas, pero es relativamente pequeño. Efectos pequeños, como he dicho, solo 12 minutos, pero vale mucho la pena seguir estudiando. Y por ahora nos acaban de dar un nuevo proyecto europeo que se llama Goliath, y en lo que queremos hacer es justamente en este Work Package 2 intentar todos estos limitaciones que hemos encontrado porque eran los primeros estudios, ahora lo vamos a extender. Este estudio con los relojes lo vamos a hacer en 2000 niños y niñas y adolescentes de toda Europa, y también Japón y Corea van a contribuir, y vamos a intentar hacer longitudinal para poder ver si estos efectos son causales o no, y lo vamos a intentar replicar en estudios con in vitro, in vivo, también con experimentos con voluntarios, para intentar ver qué podemos concluir realmente de todo esto. Y no me extiendo más, y muchas gracias a todos.